Una pregunta aparece constantemente, a veces como crítica, en los comentarios de este canal. ¿Cómo puedes hablar de hermetismo, esoterismo y ocultismo y al mismo tiempo de Advaita Zen o taoísmo? Mi respuesta es sencilla y siempre la misma. Lo hago porque creo que todos estos caminos intentan señalar lo mismo, pero centrándose en aspectos diferentes de la experiencia. Eso voy a tratar de mostrar en el vídeo de hoy con el ocultismo y las filosofías no duales orientales o misticismo oriental. Para mí son como dos caras de algo único sin rostro. Aunque tengo mis preferencias personales, quien no voy a envolverme en la bandera de ninguna tradición. Puede que mi opinión te resulte equivocada o incluso una provocación, pero respetuosamente te digo que seguiré abordando en este canal las diferentes visiones espirituales, porque creo que enriquece y porque en esa comunicación, se crea un movimiento vivo y cambiante que saca esa verdad experiencial de los compartimentos estancos creados por dogmas, religiones y sistemas filosóficos. Por último, debo recordar que este canal no está para engordar egos espirituales ni reforzar creencias, más bien para mostrar la cara B, menos divulgada y no pocas veces disruptiva, aunque no siempre lo consiga. Quizá ocurra que lo que escuches está en sintonía con tus pensamientos e intuiciones. Eso te calma o asegura tu posición, pero la finalidad no es esa. Intento imaginar este canal como un espacio abierto, en plan biblioteca de investigación, síntesis y consulta. El territorio en el que nos movemos y la meta, si es que la hay, seamos honestos, ni tú ni yo lo conocemos realmente, más allá de ideas y creencias aprendidas o experimentadas a título individual y subjetivo. Por eso muestro diferentes mapas de acceso, diferentes vías, según nos contaron los antiguos y los no tan antiguos. El que elijas no me interesa, porque es algo tuyo. Pero por favor, no juzgues como equivocados ni ataques a aquellos que andan otro camino, que no coincide con el tuyo. Si has llegado hasta aquí, estoy seguro de que comprendes estas palabras. Comenzamos. ¿Qué entiende un ocultista y un místico oriental por la realidad y por el ser? En el ocultismo occidental clásico encontramos principalmente una concepción cosmológica o metafísica conocida como monista y emanacionista. ¿Qué es esto? Que todo surge de una única fuente divina, pero se despliega, emana, en múltiples niveles y formas de existencia. ¿De dónde salen esas formas y niveles? Bueno, el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto y base del ocultismo occidental, enseña que el universo entero está contenido en la mente divina, como un sueño cósmico sostenido por el Uno. La tabla esmeralda es célebre por su axioma, que ya conoces. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Vamos, que el microcosmos humano refleja el macrocosmos universal. Los niveles se reflejan entre sí. Otras corrientes occidentales, como el rosacrucismo, la cábala o la teosofía, también sostienen un Dios uno, de quien emana el cosmos en sucesivas capas o planos, y donde el ser humano ocupa el lugar central. Bien. Sin embargo, estas tradiciones hablan del carácter más que ilusorio, degradado, defectuoso o menos divino del mundo fenoménico. El gnosticismo, por ejemplo, lo describe como creación de un demiurgo inferior, una prisión material que vela la verdadera luz espiritual. El cuerpo, para muchas de estas escuelas, es concebido como cárcel del alma, y el objetivo supremo, el hermetismo, es reintegrarse a la divinidad interior mediante la gnosis o conocimiento y la purificación espiritual. La cosmovisión ocultista occidental de la realidad presenta un universo jerarquizado y vivo, donde lo divino penetra todos los niveles del ser.
pero donde el alma encarnada, capaz de darse cuenta de su esencia divina, vive una tensión entre ese origen celeste y su considerada caída en la materia o degradación de nivel. Bien, ¿y qué tenemos por contraste las filosofías místicas orientales? Como el Advaita Vedanta, el Zen, el Dzogchen o el Shivaísmo de Cachemira. Básicamente, se afirma la indivisibilidad radical de la realidad. El Advaita Vedanta enseña la identidad absoluta entre Brahman, la realidad última e infinita, y Atman, el yo verdadero del individuo. Ellos dicen, Tat Vam así, tú eres eso, para mostrar que toda separación entre el sujeto individual y la realidad suprema es ilusoria. Lo diverso es solo maya, una apariencia ilusoria que es la manifestación de la unicidad subyacente del ser. En el Zen y el Chan, esta unicidad se vuelve más experiencial que abstracta. Todos los fenómenos son manifestación directa de la naturaleza de Buda, inherente a todos los seres. Como afirmaba Dogen, la naturaleza de Buda no es algo que se tenga o se deba conseguir, sino la realidad misma de lo que somos. Por eso la iluminación o la realización no consiste en adquirir algo nuevo, sino en reconocer que es tu naturaleza propia, que siempre está presente. El Dzogchen tibetano describe la mente primordial o consciencia pura, Rigpa, como una vacuidad luminosa e inmutable, más allá de cualquier conceptualización. Similarmente, en el Shivaísmo no dual de Cachemira, la conciencia suprema, Shiva, y su energía creativa, Shakti, son inseparables. Todo el universo es visto como la autorrevelación dinámica de esa conciencia absoluta, sin separación ni dualidad entre lo relativo y lo absoluto. Queda claro que, pese a las diferencias de lenguaje y énfasis, ambas tradiciones comparten el núcleo común fuerte: afirmar una única realidad última, no dual, y señalar que las diferencias perceptibles son proyecciones transitorias. En ambos casos, detrás de las apariencias, el verdadero ser es uno y sin división. ¿Qué técnicas y prácticas utilizan los ocultistas? En el ocultismo occidental tradicional, las prácticas suelen ser rituales simbólicos, ceremonias iniciáticas y métodos esotéricos para transformar al individuo interiormente y reconectar con lo divino. Las órdenes herméticas medievales y renacentistas, como los Rosacruces, la Cábala cristiana o las escuelas alquímicas, enseñaban métodos basados en visualizaciones de símbolos cabalísticos, figuras astrológicas, mandalas y diagramas sagrados, que, más allá de su forma externa, operaban sobre los planos internos inconscientes de la psique. Las liturgias incluían recitaciones de fórmulas mágicas, salmos y oraciones invocativas, diseñadas no solo para contactar con inteligencias superiores como ángeles, arquetipos, logos, sino también para purificar los estados mentales y emocionales del practicante. La alquimia, por su parte, complementaba estas operaciones con la llamada alquimia interna, donde los procesos físicos sobre metales y sustancias eran metáforas de transmutaciones espirituales. Así, la gran obra alquímica, la transformación del plomo en oro, se entendía como la elevación del alma desde la ignorancia hasta la iluminación. El propio Corpus Hermeticum enfatiza la necesidad de oración, contemplación y meditación profunda como vías de acceso a la gnosis, ese conocimiento directo experiencial. Los símbolos son en la práctica llaves que activan en el iniciado estados de conciencia superiores, permitiendo el contacto con las realidades sutiles tras el velo de los fenómenos. ¿Y los místicos orientales qué métodos usan? Bien, las tradiciones no duales orientales emplean métodos de realización interior mucho más directos
y bastante despojados de ritualidad externa. En el Advaita Vedanta la vía principal es el Jnana Yoga, o camino del conocimiento, centrado en la autoindagación, vichara, donde el discípulo se enfrenta sin rodeos a la pregunta esencial: ¿quién soy yo? Con ello se busca disolver la identificación errónea o exclusiva con el cuerpo, la mente o la personalidad. Si se logra, se reconoce la identidad indivisible entre Atman y Brahman. Maestros como Ramana Maharshi señalaron que el ser no puede ser un objeto de meditación, puesto que está siempre presente como conciencia pura. Por tanto, la verdadera práctica es intentar mantenerse en la presencia inmediata del testigo. Nisargadatta Maharaj incluso afirmaba que la meditación es solo un método inicial para aquietar la mente, pero que la comprensión suprema trasciende y no depende de esa práctica, puesto que el sí mismo jamás ha estado ausente. En el budismo Zen y el Chan chino, la técnica central es el Zazen, que es una meditación sentada en silencio, donde la atención recae en la respiración o en enigmas mentales llamados koans, que rompen los patrones del pensamiento hasta alcanzar la no-mente o mushin. Atención con esto, porque el objetivo no es alcanzar un estado alterado, sino ver que la no dualidad ya está en cada instante ordinario, sin necesidad de pensamiento. Por otra parte, las tradiciones tántricas orientales, que en cierto modo es un ocultismo oriental, ofrecen una gama más amplia de técnicas. Las que tienen un enfoque más ortodoxo conservan rituales devocionales tradicionales, pujas, mantras, ofrendas, mientras que las más transgresoras, Dhammakara, emplean prácticas tabú, mantras esotéricos, ritos funerarios o transgresiones para confrontar los miedos más profundos del ego y disolver sus estructuras. Un caso paradigmático de prácticas tántricas es el de Ramakrishna, quien tras años de intensa devoción ritual a Kali, alcanzó el Samadhi no dual gracias a la instrucción final de su maestro Totapuri, quien le introdujo en una forma pura de meditación no dual mediante el mantra absoluto. Bien, en definitiva, en cuanto a prácticas, el ocultismo occidental recurre a elaboradas liturgias, invocaciones, símbolos y magia para una transmutación psíquica y espiritual, mientras que las tradiciones orientales no duales se van más a la introspección silenciosa, autoanálisis y a la integración en cada acto cotidiano para un reconocimiento directo, con excepción, claro, de esas prácticas tántricas más esotéricas, que luego veremos más en profundidad. Vamos ahora a centrarnos en la unión con el absoluto según cada visión. Bien, aunque las vías del ocultismo occidental y del misticismo oriental divergen en métodos y símbolos, ambas comparten lo más importante: la liberación entendida como la realización plena del ser y, en última instancia, la trascendencia de la condición ordinaria. Sin embargo, cada tradición matiza este fin. En el esoterismo occidental, la finalidad depende de la gnosis interior y de la unión consciente con lo divino a través de ciertos conocimientos secretos y transformadores. Tradiciones como la teosofía, representada por Blavatsky, hablan de la comunión con la sabiduría divina y la comprensión de las leyes metafísicas ocultas que rigen el cosmos. El iniciado así entra en armonía con órdenes superiores de la existencia. La alquimia espiritual llama a esta culminación la gran obra, opus magna, que es la transmutación del alma en un estado de perfección e inmortalidad, y se representa como la conversión del plomo en oro. Puedes verlo como una purificación total de las impurezas del alma, de la psique, para alcanzar su estado original y luminoso. En la magia ceremonial, el propósito es alcanzar estados de éxtasis y comunión con esferas superiores, realizando ritos que permiten ver y entender la unidad con lo divino a través de intermediarios angélicos
o fuerzas arquetípicas. Algunas vertientes del misticismo cristiano occidental, como la theosis, plantean la posibilidad de una divinización del alma, siempre en colaboración con la gracia recibida, hasta fundirse con la propia naturaleza de Dios. No obstante, dentro del hermetismo puro, se puede ver siempre la enseñanza de que el ego personal, ese pequeño yo que creemos ser, debe ser trascendido e incluso ignorado para unirse plenamente a la fuente original. El Corpus Hermeticum señala que solo aquel que odia su cuerpo, es decir, que deja de identificarse con lo meramente material, puede amar verdaderamente su ser esencial. Bien, vamos ahora con el misticismo oriental, porque aquí se suele formular la meta de manera aún más radical si quieres. No se trata de alcanzar algo nuevo, no hay nada que buscar ni trascender. Lo único es realizar lo que ya eternamente somos. Pero un realizar como un darse cuenta experiencial, no como un hacer. En el Advaita Vedanta, la iluminación, moksha, consiste en el reconocimiento directo y vivido de la identidad entre el yo y Brahman. Yo soy Brahman, Brahman Atman. Esta comprensión, sin pensamiento, diluye el ciclo de la ignorancia y sufrimiento, samsara, revelando que nunca existió separación real. En el budismo Mahayana y el Dzogchen, se trata de la realización o darse cuenta de la vacuidad, sunyata, que implica el colapso de todas las distinciones ilusorias. No hay un yo individual que se libere. De base no hay un yo ni un alma individual, sino la comprensión directa de que todo fenómeno es expresión vacía y luminosa de la misma consciencia o esencia. A la vez, esta realización desemboca en la compasión universal, al reconocer la interdependencia y relación de todos los seres. Como dice Dogen, así vienen las cosas en sí mismas, señalando que eso de la iluminación no es más que aceptar la realidad tal cual es en su manifestación inmediata del momento, ahora. El saivismo no dual de Cachemira, o shivaísmo, define esta unión como el reconocimiento pratyabhinya de que Shiva, conciencia absoluta, y Shakti, la energía manifestada como realidad existente, son inseparables y dos caras de lo mismo incognoscible. El universo entero es un juego dinámico de la consciencia, desplegándose en infinitas formas. Está claro que ambas tradiciones buscan algo más allá del ser individual, pero el esoterismo occidental lo hace a través de una exaltación progresiva del yo espiritual, una mejora gradual si quieres, mientras que la mística oriental no dual apunta directamente a la disolución de la sensación de identidad individual separada de la totalidad indivisible. Ahora, sus principios filosóficos y doctrinales para profundizar un poco más. Los principios del ocultismo occidental son variados según la rama o escuela, pero con ciertos pilares fundamentales, como por ejemplo, todo el esoterismo occidental habla de correspondencias universales, donde lo macro y lo micro se reflejan como estructuras, y por supuesto, sin excepción, todo el ocultismo reconoce la existencia y la posibilidad de acceder a un conocimiento esotérico sagrado, pero reservado solo a los iniciados. Fíjate que la cábala cristiana, por ejemplo, describe la estructura de la divinidad a través de las 10 sefirot, como un árbol de emanaciones que organiza tanto el cosmos como el alma humana. La alquimia recurre a símbolos como el sol, la luna o el azoth para expresar procesos internos de purificación y transmutación espiritual. Durante el Renacimiento, las órdenes herméticas tomaron y reinterpretaron la tradición platónica y neoplatónica, incorporando elementos paganos, cristianos y místicos. Un axioma central en el hermetismo es el famoso «conócete a ti mismo», aludiendo a la chispa divina interior
que conecta al individuo con la fuente suprema. Doctrinalmente, su metafísica suele ser panenteísta o emanacionista. ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos que un Dios uno genera múltiples planos de existencia, nous, logos, arquetipos, sin abandonar jamás su presencia en toda la creación. Bien, en contraposición, las filosofías místicas orientales y no duales se apoyan y se basan en textos antiguos y en linajes ininterrumpidos de gurús y maestros. El Advaita Vedanta se fundamenta en los Upanishads y en los comentarios de Sankaracharya, enseñando el método neti neti, ni esto ni aquello, para quitar al buscador de toda identificación ilusoria, hasta reconocer la unidad entre sujeto y objeto en Brahman. El Dzogchen tibetano recurre a los sutras y tantras, como los de Longchenpa, para describir la mente primordial Rigpa como vacuidad luminosa. El sivaísmo de Cachemira se apoya en textos de Abhinavagupta y en la filosofía de los Spanda, que explica el universo manifestado como vibración creativa del ser. El budismo Chan y el Zen toman como base los sutras del budismo Mahayana, donde lo importante es la iluminación directa más allá de lo intelectual. Vamos a lo interesante y para mí donde se encuentra la diferencia filosófica más importante, la concepción del yo, alma o individualidad y su relación con lo divino o trascendente. En el hermetismo clásico, el cuerpo y el ego son vistos como obstáculos, porque velan la verdadera naturaleza espiritual. También en muchas corrientes alquímicas y místicas cristianas entendieron el alma individual como una chispa divina atrapada en la materia, cuya liberación constituye la gran obra espiritual. En las filosofías no duales orientales, el enfoque sobre el ego es mucho más radical, sin tregua, vamos. En el Advaita Vedanta, el ego, ahankara, es una construcción ilusoria surgida de la ignorancia, avidya. Maestros como Ramana Maharshi y Nisargadatta Maharaj insisten en que el yo real, Atman, es el puro testigo, siempre presente e inmutable. El ego es, en definitiva, un fenómeno pasajero, sin sustancia propia. El budismo todavía da un paso más, a través del principio de Anatman. Niega la existencia de un yo permanente. No hay nada individual permanente. Lo que llamamos yo es solo un conjunto de agregados condicionados, skandhas. La iluminación ocurre al colapsar la ilusión de separatividad, desmantelando la creencia en una identidad fija. Dogen, desde el Zen, lo sintetiza, señalando que todos los seres son simultáneamente animales ordinarios y naturaleza de Buda, sin existir una verdadera separación. Las diferencias principales emergen en el énfasis final. El esoterismo occidental, en algunas escuelas modernas, puede llegar a exaltar la voluntad individual como herramienta de poder espiritual, mientras que Oriente insiste en la humildad radical y el disolverse completamente en el ser universal. Bien, pero esto no estaría completo sin tocar un punto delicado y que se da en ambas grandes corrientes. Es el llamado camino de la mano izquierda. Muchos os preguntaréis, ¿qué es eso? Pues mira, en ambas tradiciones existe el concepto del camino de la mano izquierda, que consiste en utilizar voluntariamente lo prohibido, lo marginal, lo transgresor, lo tabú, como vía legítima y real de liberación espiritual. Como imaginarás, estas sendas rompen deliberadamente con las normas establecidas para confrontar a la bestia, las estructuras del ego y alcanzar estados de realización. Es decir, quieren llevar al ego más allá de los condicionamientos sociales o religiosos. En Occidente, el camino de la mano izquierda ha sido tradicionalmente vinculado a prácticas consideradas tabú, como la magia negra, el satanismo simbólico o rituales de inversión moral.
Bien, esto es delicado, pero su propósito no es, dicen, necesariamente el mal por el mal, sino el empoderamiento extremo del yo, ego, individuo, para emanciparse de toda autoridad superior, trascender y erigirse como su propio centro de poder. Este sendero enfatiza la autodeificación, aspirando a convertirse en un creador autónomo de su propio universo, rechazando tanto la sumisión a Dios como la adhesión a cualquier moral colectiva. La transgresión de normas sociales y morales actúa como el catalizador para romper las limitaciones psíquicas, enfrentando la propia sombra interior como mecanismo de autotransformación. Como digo, aunque muchos lo asocian con el mal, muchos ocultistas contemporáneos entienden este camino como un proceso extremo de confrontación con el inconsciente, sin un deseo intrínseco de causar daño. Por mi parte, sinceramente, no me fío, la verdad. Entiendo lo que plantea, pero me parece un camino altamente arriesgado. Por no decir que intuyo que cobija a personas con otros fines y metas ajenos a lo espiritual y, por supuesto, algunos con problemas psicológicos reales que buscan estímulos, satisfacer instintos, poder y no buscan trascendencia. Tema complicado. En resumen, en Occidente se tiende a la reafirmación del yo absoluto, a veces simbolizado en figuras como Satanás o Lucifer, que son representaciones de rebelión y autoafirmación. Bien, esto existe, claro, también en el ámbito oriental. Lo encontramos en el Dhammakara de ciertas escuelas tántricas heterodoxas. La diferencia es que estas prácticas, lejos de buscar el poder individualista, emplean ritos extremos, sustancias tabú e impuras, o meditación en crematorios, para demoler la falsa línea entre lo puro y lo impuro. Se trata de desmantelar sin miramientos los miedos y apegos que alimentan el ego. Un ejemplo son los agori del shivaísmo, que desafían radicalmente las normas sociales de sufrimiento y la muerte. Quieren revelar la presencia divina en todo, y eso incluye aquello que la sociedad rechaza. Como no quieren el empoderamiento del yo, sino su disolución, su práctica busca trascender completamente los límites de ese ego. Bien, ambos contextos consideran el camino de la mano izquierda como una vía radical, extrema y no aconsejable que implica profundas consecuencias psicológicas y espirituales, desde confrontación con miedos muy arraigados hasta transformaciones interiores irreversibles, quizá no deseadas, y por supuesto el colapso de la moral convencional. Como digo, a mí personalmente no me parece lo idóneo para una persona estándar, pero bueno, cada cual sabrá. Bien, antes de continuar con la segunda parte, que consiste en la lectura de un extracto de Alice Bailey de la obra Meditación ocultista, que profundiza en las diferencias entre la vía ocultista y la vía mística, hagamos un pequeño resumen. Bien, el ocultismo occidental y la mística no dual oriental comparten un núcleo esencial. Quieren trascender el ego del hombre común y desvelar la unidad divina y absoluta que subyace a la existencia. Y diría que en ambos casos, la experiencia interior directa o conocimiento experiencial, gnosis, se sitúa por encima de los dogmas externos. En el plano último, el esoterismo occidental puede aspirar a la divinización del yo, alma individual, e incluso llegar a la autodeificación, mientras que las tradiciones orientales señalan la disolución total del sujeto individual, al reconocerse o darse cuenta de ser lo absoluto ya. Pero en último término, ambos son hermanos de la misma aspiración humana: reconocer y reconocerse en la realidad última. Y ahora sí, os dejo con un pequeño extracto de la obra Meditación ocultista de Alice Bailey, que arroja bastante luz sobre este tema, aunque claro, siendo ella misma una ocultista de Occidente,
inclina la balanza de su lado y usa una terminología que, claro, nace de ese sincretismo entre Oriente y Occidente, con elementos cristianos, herméticos y orientales. Comenzamos la lectura. Comenzaré exponiendo una verdad. El místico no es necesariamente un ocultista, pero el ocultista abarca al místico. El misticismo es solo un paso en el sendero del ocultismo. En este sistema solar, sistema del amor en actividad, el sendero de menor resistencia para la mayoría es el del místico, el sendero de amor y devoción. En el próximo sistema solar, el sendero de menor resistencia será el que hoy conocemos como sendero ocultista. Entonces, ya habrá sido recorrido el sendero del místico. ¿Qué diferencia existe entre ambos tipos? El místico tiene que ver con la vida evolutiva. El ocultista se ocupa de la forma. El místico se ocupa del Dios interno. El ocultista del Dios en la manifestación externa. El místico actúa del centro a la periferia. El ocultista invierte el proceso. El místico se eleva por medio de la aspiración y la devoción más intensa hasta el Dios interno o el maestro, a quien reconoce. El ocultista avanza mediante el conocimiento de la ley en acción y esgrime la ley que liga la materia y le da forma de acuerdo a las necesidades de la vida que en ella mora. De esta manera, el ocultista llega a las inteligencias que trabajan con la ley, hasta que alcanza la fundamental inteligencia misma. El místico trabaja por medio de los rayos de amor, armonía y devoción, por el sendero de segundo, cuarto y sexto rayos. El ocultista trabaja por medio de los rayos de poder, actividad y ley ceremonial, o primero, tercero y séptimo rayos. Ambos se unen y fusionan mediante el desarrollo de la mente, quinto rayo de conocimiento concreto, fragmento de la inteligencia cósmica. Y en este rayo, el místico se convierte en ocultista y entonces trabaja con todos los rayos. Al descubrir dentro de sí mismo el reino de Dios y estudiar las leyes de su propio ser, el místico se hace experto en las leyes que rigen al universo, del cual es parte. El ocultista reconoce el reino de Dios en la naturaleza o en el sistema y se considera a sí mismo como ínfima parte del gran todo y regido por las mismas leyes. El místico, por regla general, trabaja en el sector del instructor del mundo, el Cristo, y el ocultista actúa más frecuentemente bajo el Manu o regente. Pero cuando ambos han pasado por los 4 rayos menores en el sector del Señor de la civilización, se completa su desenvolvimiento. El místico se convierte en ocultista, y este incluye las características del místico. Expresándome más sencillamente, a fin de que todos me entiendan, diré: después de la iniciación, el místico se fusiona con el ocultista, porque se ha convertido en estudiante de la ley oculta. Debe trabajar con la materia en su manipulación y empleo. Debe dominar y controlar todas las formas inferiores de la manifestación y aprender las reglas de acuerdo a las cuales trabajan los devas constructores. El sendero místico previamente a la iniciación puede ser denominado sendero de probación. Antes de que el ocultista pueda manejar inteligentemente la materia del sistema solar, debe haber dominado las leyes que rigen el microcosmos. Y, aunque se halla naturalmente en el sendero ocultista, deberá aún descubrir el Dios dentro de su propio ser, antes de poder aventurarse, sin peligro, a entrar en el sendero de la ley oculta. El místico trata de trabajar desde el plano emocional al intuicional y de este a la mónada o espíritu. El ocultista trabaja de lo físico a lo mental, de allí a Atma o espíritu. Uno trabaja en la línea del amor, el otro en la línea de la voluntad.
El místico no logra la finalidad de su ser, el amor demostrado en acción, a no ser que coordine el todo mediante el empleo de la voluntad inteligente. En consecuencia, se ha de convertir en ocultista. El ocultista también fracasa y se convierte en un exponente egoísta del poder, actuando por medio de la inteligencia, a no ser que encuentre, mediante un amor impulsor, un propósito para esa voluntad y conocimiento que le proporcione un móvil adecuado para todo lo que trata de realizar. He tratado de darles una idea clara de la diferencia que existe entre estos dos grupos, porque es de gran importancia. Las fórmulas de meditación empleadas por ambos en cada caso son totalmente distintas y muy interesantes cuando se las ve clarividentemente. La fórmula mística. La expresión fórmula mística es casi una paradoja, porque el místico, librado a sí mismo, elimina completamente las fórmulas. Se concentra en el Dios interno, deteniéndose en este centro de consciencia. Trata de vincularlo con otros centros, tales como el Maestro o algún santo, y hasta con el mismo Logo Supremo, y de ascender por la línea de vida, sin prestar atención a las envolturas circundantes. Actúa en el sendero de fuego. La frase «Nuestro Dios es un fuego consumidor» constituye para él la afirmación literal de un hecho y una verdad captada. Asciende de un fuego a otro, y por realizaciones graduales del fuego interno, llega al fuego del universo. Se puede decir que lo único que el místico emplea es una escala de fuego o una cruz de fuego, por medio de la cual eleva su consciencia al punto deseado. Se concentra sobre abstracciones y atributos más que sobre aspectos, y en la vida más que en lo concreto. El místico aspira, arde, armoniza, ama y trabaja por medio de la devoción. Y aspira a pasar del plano de la emoción al de la intuición. Adolece de los defectos de su tipo, soñador, visionario, falto de sentido práctico, emotivo, y carece de la cualidad mental llamada discernimiento. Es intuitivo, propenso a ser mártir y a autosacrificarse. Antes de poder alcanzar y pasar la iniciación, debe realizar 3 cosas. Primero, a través de la meditación, someter su naturaleza a una disciplina, aprender a construir formas y a conocer su valor. Segundo, llegar a conocer el valor de lo concreto y aprender bien el lugar que en el esquema de las cosas ocupan las diversas envolturas, mediante las cuales la vida que él tanto ama ha de manifestarse. Tiene que trabajar en la construcción de su cuerpo mental y convertirlo en un depósito de hechos antes de que pueda seguir adelante. Tercero, aprender, por medio del inteligente estudio del microcosmos, su pequeño sistema espíritu-materia, el doble valor del macrocosmos. En vez de conocer únicamente el fuego que consume, ha de comprender y trabajar por medio del fuego que construye, fusiona y desarrolla la forma. Por medio de la meditación, ha de aprender el triple empleo del fuego. Esta última frase es de gran importancia y hago hincapié sobre ella. La fórmula ocultista. Hemos estudiado el método por el cual el místico alcanza la unión. Hoy trazaré sucintamente la ruta que sigue el ocultista y su tipo de meditación en contraposición con la del místico, y después señalaré cómo ambos deben mezclarse y sus elementos individuales fusionarse en uno solo. La fórmula constituye para el ocultista la línea de menor resistencia e, incidentalmente, podría intercalar aquí un pensamiento. Admito el hecho, podemos esperar hoy, por lo tanto, con toda certeza, un rápido desenvolvimiento del conocimiento oculto y la aparición de algunos ocultistas verdaderos. El advenimiento del séptimo rayo o rayo de la fórmula o ritual facilitará poderosamente el descubrimiento del sendero oculto
y la asimilación del conocimiento oculto. El ocultista se ocupa en primer lugar de la forma por medio de la cual la deidad se manifiesta, más que de la deidad en sí misma. En esto reside la diferencia fundamental, que a primera vista se evidencia entre los dos tipos. El místico elimina o trata de trascender la mente en el proceso de encontrar al yo. El ocultista, mediante el interés inteligente puesto en las formas que velan al yo y el empleo del principio mente en sus dos niveles, llega al mismo punto. Reconoce las envolturas que vela. Se dedica al estudio de las leyes que rigen el sistema solar manifestado. Se concentra en el objetivo, pero en los primeros años puede a veces pasar por alto el valor de lo subjetivo. Llega eventualmente a la vida central, eliminando, mediante el conocimiento y el control consciente, una envoltura tras otra. Medita sobre la forma hasta que la pierde de vista y su creador llega a ser todo en el todo. Igual que el místico debe realizar tres cosas. Primero, aprender la ley y aplicarla a sí mismo. Su método es la rígida autodisciplina, lo cual es necesario porque los peligros que amenazan al ocultista no son los del místico. Vanidad, egoísmo y manipulación de la ley, curiosidad o deseo de poder, han de ser consumidos por el fuego antes de que se le puedan confiar sin peligro los secretos del sendero. Segundo, en la meditación por medio de la forma construida, debe concentrarse en la vida que en ella mora. Tiene que buscar el ardiente fuego interno que irradia en todas las formas que cobijan la vida divina. Tercero, mediante el estudio científico del macrocosmos, el reino de Dios externo, debe llegar al punto en que localiza ese mismo reino dentro de sí mismo. He aquí, por lo tanto, el punto de fusión del místico y del ocultista. Sus senderos se convierten en uno. Anteriormente me referí en esta carta a lo interesante que es para el clarividente observar las diferentes formas construidas en la meditación por el místico y el ocultista. Mencionaré algunas diferencias, pero hasta que no posean dicha visión, lo que diga al respecto serán meras palabras. Formas místicas y ocultistas, vistas clarividentemente. Cuando el místico medita, construye ante sí y a su alrededor contornos nebulosos, ambiguos y brumosos, de tal manera que él mismo constituye el centro de la forma. En muchos casos, según la inclinación de su mente, el núcleo de la forma será algún símbolo favorito, tal como una cruz, un altar y hasta la idea por él imaginada de uno de los grandes seres. Esta forma aparece envuelta en nubes de devoción, vibrando en aleadas de color que denotarán aspiración, amor y anhelo ardiente. Tales colores son de pureza y transparencia singulares y se remontan a grandes alturas. Según la aspiración y el amor del individuo, así será la densidad y la belleza de las nubes ascendentes, y de acuerdo a la estabilidad de su temperamento, será la precisión del símbolo o cuadro interno, alrededor del cual circulan las nubes de colores. Las formas construidas por el hombre de tendencia ocultista y que está controlado por la mente serán de tipo geométrico. El delineamiento también será nítido, pero propenso a la rigidez. La forma será construida con mayor detenimiento y durante la meditación el hombre procederá con mayor cuidado y exactitud. Se envanecerá, si puedo emplear esta palabra, de la manipulación del material que entra en la construcción de la forma. La materia del plano mental será la más visible, aunque en el conjunto puede haber ciertas nubes de materia emocional, lo cual tendrá importancia secundaria. Los colores empleados tendrán todos la misma transparencia,
pero serán distribuidos con una intención específica, y la forma se destacará nítidamente y no se desvanecerá durante el impulso ascendente de los colores emocionales, como ocurre con la forma mística. Más adelante, cuando el hombre, en cualquiera de los casos, haya llegado a la etapa de un desenvolvimiento más completo y sea tanto místico como ocultista, las formas construidas combinarán ambas cualidades y alcanzarán una rara belleza. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.